cambio de paradigma que se produce entre del punto de vista anterior del niño como un objeto de protección al niño como sujeto de derecho está basado en dos artículos de la Convención. El primer artículo es el que dice: toda decisión que se concierne a un niño debe adoptarse teniendo como consideración primordial el interés superior del niño, es decir, al niño como un sujeto de derechos, el conjunto de los derechos. Es decir, el niño no es la propiedad de nadie, no es el interés de los padres, no es el interés de la sociedad el que debe de primar, sino el interés, los derechos del niño. Y en segundo lugar, toda decisión que afecte a un niño debe de, primeramente, escucharse al niño y, conforme a su edad y nivel de madurez, esa voz emitida por el niño, esa opinión debe ser tenida en cuenta a la hora de adoptar la decisión. Entonces, eso es el cambio de paradigma, eso es coger al niño y decirle: eres un sujeto de derecho, como sujeto de derecho tienes un derecho igual que cualquier adulto, deben de respetarse sus derechos, no le perteneces a nadie. Yo siempre cuento, hay una anécdota de un anuncio de televisión de un país centroamericano que no recuerdo ahora bien cuál era, no recuerdo si era Panamá o era creo que era Costa Rica, en el que salía en la televisión un padre con un niño cogido de la mano, con cara amorosa, felices el niño y el padre, y de repente sale una voz en off que dice: atención, ese niño no es suyo. Entonces el padre suelta al niño, el adulto suelta al niño de la mano, le mira con cara de susto y entonces se vuelve a salir la voz en off que dice: usted es solo su padre. Entonces, que es no es tuyo, no es tu propiedad, el niño es un sujeto de derechos, con el derecho a ser escuchado, el derecho a participar en las decisiones que le van a afectar, y que las decisiones que le afectan deben de adoptarse teniéndole en cuenta como un sujeto de derecho. ¿Y por qué nos cuesta tanto como adulto? Bueno, es una cuestión de tradición cultural, de la infancia. Estamos a los 25 años de la Convención, año 2014. Llevamos siglos de ver al niño como un mini adulto o simplemente como una propiedad de los padres, que tenían que hacer lo que tuvieran, lo que se les decía. Incluso se les utilizaba como mano de obra para introducirse en las minas, en los agujeros más pequeños, como un elemento que no era un sujeto de derechos, siempre ha sido la parte débil de la sociedad. Cambiar la mentalidad es difícil. Además, todos tenemos, por naturaleza, un afán de protección de aquel que encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad. Y el niño, por el hecho de ser niño, se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Es más fácil ver que vea afectados sus derechos. Y la tendencia es a la protección. Y la protección, sobre todo cuando lo quieres, y los padres quieren al niño normalmente, la protección implica muchas veces, mal entendida, una limitación de derechos. Porque lo discapacitas, le quieres hacer las cosas en su nombre. Yo, que tengo la experiencia, soy el que sabe lo que es bueno para ti y no voy a dejar que te equivoques. Cuando el primer derecho es el derecho a equivocarse, porque es el que te permite aprender, ¿no? Entonces, ese afán de protección muchas veces elimina el empoderamiento y el reconocimiento de los derechos, ¿no? Entonces, no hay que ver una mala intención, no es que los adultos sean malvados, que no quieran que los niños ejerzan el derecho, es que muchas veces en el equilibrio entre protección y empoderamiento, el niño efectivamente necesita mecanismos de protección, pero mecanismos de protección que le lleven al empoderamiento en sus derechos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, y cambiar la situación es difícil. Y luego, cuando alguien tiene el poder, le cuesta mucho dejarlo. Entonces, si tenemos unas estructuras sociales, económicas, políticas, en las cuales el adulto tiene el poder sobre el niño, pues decir: no, ahora tengo que escucharle, tengo que tomar decisiones, tiene que participar en la decisión, pues eso es difícil, porque supone cambiar respecto de antes, que era muy cómodo, se hace, yo soy el padre y se hace aquí lo que yo quiero.